Buenas, voy a comenzar con la unidad 4 del módulo 2. Vamos a empezar con el día 1. Aquí nos habla que vamos a aprender a utilizar las propiedades de multiplicación y división de igual base. Entonces aquí lo que nos piden es que realicemos la multiplicación, expresemos el resultado como un número natural y luego que lo expresemos como una potencia. Entonces vamos a ir multiplicando primero el 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que en este caso son 5 veces que vamos a multiplicarlo. 2 por 2 por 2 serían 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 hasta aquí. Después continuamos con el otro grupo que sería por 2 64 por 2 128 por 2 256 por 2 512 y por 2 1024. Ese sería el número natural que nosotros podríamos decir. Ahora aquí nos dice que expresemos esto en número en base, como una potencia de base 2. Por ejemplo, los que tenemos aquí sería 2, 1, 2, 3, 4, 5, sería 2 a la 5 todo este producto. Y acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 2 a la 5. Entonces, si yo cuento cuántos tengo al final, o sea, si contamos cuántos tenemos al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tendríamos en total 10 en esta situación. Algo que podemos observar es que este 10 es la suma de estos dos números. 5 más 5 me daría el número 10. ¿Y por qué señalamos esto? Porque las propiedades de los exponentes con igual base permiten reducir expresiones matemáticas de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo multiplico dos bases que son iguales, se copia la base y se van a sumar los exponentes, como lo hicimos anteriormente. Entonces podemos tener a a la m por a a la n, y si yo multiplico estos dos va a quedar a elevado a la m más n. Por ejemplo, si yo tuviera 3 al cuadrado por 3 a la 5, esto sería como decir 3, 2 más 5, que esto nos daría 3 a la 7. Esto, vuelvo a repetir que, ¿cómo se llama? Solamente sería una suma lo que se haría con estos exponentes. En el caso de que si yo tuviera una división, vamos a colocarlo acá. En la multiplicación yo sé que se van a sumar los exponentes, pero en la división lo que va a suceder con los exponentes es de que estos se van a disminuir, se van a restar. Aquí sería, por ejemplo, 3 a la 5 dividido 3 al cuadrado, se va a copiar la base y se van a restar los exponentes, que nos quedaría 5 menos 2, nos daría 3. Entonces, noten lo siguiente, en la multiplicación se suman los exponentes cuando tenemos la misma base, y en la división se restan los exponentes cuando tenemos igual base. Ahora, si yo tuviera un exponente sobre otro exponente, entonces esto lo que va a suceder es de que se van a multiplicar los exponentes. Por ejemplo, si yo tuviera un 3 al cuadrado elevado a la 5, entonces esto sería como 2 por 5, que nos daría el 10. Ahora, estas son las tres propiedades que nos están presentando en este día. Ahora aquí hay un problema que nos dice, considera el siguiente ejemplo. Cada círculo en el interior de la figura de rectángulo tiene un diámetro de 5 centímetros. ¿Cuál es el área del rectángulo? Observa la figura. Entonces aquí nos dice la operación que para resolver el siguiente problema hay que seguir este procedimiento. Cuenta los diámetros de la base, y estos suman 6 veces. O sea que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 círculos. Entonces, si hay 6 círculos, hay 6 diámetros. Entonces, por eso es de que nosotros decimos que si sumamos 6 veces el d, nos va a quedar 6 veces el diámetro. Ahora dice cuenta los diámetros de la altura. Por ejemplo, si yo mido los diámetros así, voy a tener 1, 2, 3 y 4. Serían 4 veces el diámetro. Por eso es de que nos queda así. Y si yo multiplico el área de esto, por los diámetros, entonces nos quedaría que sería 6D por 4D. Entonces aquí 6 por 4 me daría 24.
Y D por D, recuerden que si tenemos la misma base se van a sumar los exponentes. Aquí tendría un exponente 1 y aquí tendría un exponente 1. Entonces 1 más 1, esto nos va a dar 2. Que eso es lo que nos daría como resultado. Ahora, si el diámetro, como se dice aquí en este momento, si el diámetro nos están diciendo al inicio que son 5 centímetros, entonces nosotros podemos hacer esa sustitución, que son 5 centímetros. Y como está elevado al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado. Voy a continuar aquí abajito. 24, y acá 5 centímetros por 5 centímetros nos daría 25 centímetros cuadrados, porque los centímetros también se elevan al cuadrado. Y la multiplicación de esto nos daría 600 centímetros cuadrados, que sería el área de lo que estamos observando aquí. Bueno, aquí nos dice determina el área de rectángulo que se encierra en 8 círculos, tal como se muestra en la figura. Cada círculo tiene un diámetro de 4 centímetros, entonces recuérdense que aquí sería 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Entonces tendríamos ¿cuántos diámetros? 1, 2, 3, 4, 4 veces el diámetro. Y acá tendríamos 2 veces el diámetro. Entonces, si miramos acá, el área de estos diámetros sería 2 veces el diámetro por 4 veces el diámetro. Entonces, esto nos daría 8 veces el diámetro al cuadrado. Pero como ya sabemos que el diámetro es de 4 centímetros, lo vamos a colocar aquí. Y esto nos daría 8 por 16 centímetros al cuadrado, porque se eleva al 4 al cuadrado y los centímetros al cuadrado. Y ahora el 8 por 16 nos va a dar un resultado de 128 centímetros cuadrados. Ahora en el caso de aquí nos dice la propiedad del procedimiento de resultado. Yo voy a hacer tal vez el último para que ustedes sepan. Recuerden que si yo tengo exponente sobre exponente, la propiedad me dice que esto se multiplica. El procedimiento, aquí como vuelvo a repetir, la propiedad en este caso sería potencia de una potencia. Entonces aquí hay que colocar mejor esto que tenemos aquí lo vamos a colocar en el siguiente, en donde dice procedimiento. Aquí la propiedad es potencia de una potencia. Ustedes lo escriben un poco más corto, yo no tengo aquí la opción para escribirlo un poco más corto. Por ejemplo, la otra es la multiplicación de potencias igual con base. La otra propiedad es división de potencias de igual base. Ahora el procedimiento dice que si yo tengo un exponente sobre un exponente, estos se van a multiplicar. Entonces el resultado sería la multiplicación de estos dos, que nos daría 15. Lo mismo tendrían que hacer ustedes con esto. Recuerden que aquí tenemos la de multiplicación y aquí tenemos la de división. Muy bien, en el día 2 nos dice en esta sección aprenderás a practicar con las propiedades de los exponentes y división de igual base, así como propiedad de potencia de una potencia. En lo primero nos dice, antes de empezar, expresa el siguiente cociente como una propiedad de base 5. Entonces yo lo que les recomiendo en esto es colocar a lo que está antes de la división y vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 5 y 6 y abajo estos valores que tenemos acá, 5 por 5 por 5. Entonces yo podría cancelar los que son iguales. Recuerda que hay una propiedad de cancelación. Si yo tengo un valor que está multiplicando y está dividiendo, entonces esto nos quedaría 5 elevado a la 3. Prácticamente lo que hice aquí fue restar. Recuerden que aquí tenía arriba un 5 a la 6 y abajo un 5 a la 3. Entonces si opero me quedaría la base igual y 6 menos 3 nos quedaría 3. Ahora dice, aplica la propiedad de la división de igual base y reduce la potencia a la expresión mínima, que es lo que acabamos de hacer acá. Entonces, ya observamos aquí que si nosotros hacemos esto, copiaríamos esta expresión y ya nos quedaría 5 a la 3. Ahora dice aquí, lee y aprende. El cuadrado de la figura 3 tiene una longitud de 10L. Por lo tanto, para determinar el área utilizamos la siguiente expresión: 10L por 10L.
Como estamos hablando de que es un cuadrado, significa que tenemos la misma base, la misma longitud en todos los lados. Por eso es que aquí dice 10L, 10L. Y como es un área de un cuadrado, entonces 10 por 10 nos daría 100, 100L al cuadrado. Recuérdense que cuando multiplicamos, aquí también se multiplican las L. Entonces aquí nos quedarían 100L al cuadrado. Y si usted cuenta cuántos cuadraditos hay acá, son 100 precisamente. Entonces, nuevamente se enuncian las propiedades de multiplicación, de división y de exponente sobre exponente. Si yo tengo un producto, ya sabemos de que se copia la base y se suman los exponentes. Si yo tengo un exponente sobre un exponente, pues se multiplican los exponentes, que nos quedaría 21. Y si en este caso se estarían dividiendo, yo sé que se restarían según estas propiedades. Ahora, por ejemplo, yo voy a hacer algunas de acá. Por ejemplo, voy a hacer el inciso C, que nos dice 10L por 10L por 3L dividido 10L. Bueno, ya sabemos de que podemos utilizar cancelar aquí términos. Si hay un número que está multiplicando y está dividiendo, se puede cancelar. Entonces aquí nos quedaría 10 por 3, nos quedaría 30, y L por L nos quedaría L al cuadrado. Ahora miremos una donde se tenga división. Bueno, esta sería de división. Entonces miremos una de producto. Y quisiera hacer tal vez la H, que hay producto y hay exponente sobre exponente, para que nos ayude más. Aquí tenemos... Entonces yo sé que si tengo un exponente sobre un exponente, estos se van a multiplicar. Entonces aquí sería 2 por 3 y acá sería 3 por 2. Entonces si ustedes observan, puedo multiplicar 2 por 3, que nos da 6, y acá 3 por 2, que también nos da 6. Si yo multiplico bases iguales, según la propiedad dice que se copia la base y se suman los exponentes. En este caso 6 más 6 nos daría 12, que ese sería el resultado que tendríamos para esta ocasión. El día 3 nos dice: utiliza las propiedades de potencia de un producto y cociente de igual exponente para reducir la expresión matemática. Busca dos números A y B que al multiplicarlos el resultado sea 30 y al elevarlos al cuadrado sea 900. Entonces si yo tengo que buscar dos números que multiplicados me den 30 y que elevados me den 900, podríamos multiplicar 1 por 30. Porque 1 por 30 me da 30. Ahora si yo elevo al cuadrado este producto, pues también nos daría, vamos a permítanme un momentito, si yo elevo estos productos al cuadrado, nos daría 1 al cuadrado por 30 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1 y 30 al cuadrado sería 900. Entonces 1 por 900 nos daría 900. Inténtalo de nuevo dos veces. Es posible que puedas encontrar dos números A y B que cumplan con la condición inicial. Entonces tendríamos que buscar otra forma de poder ver que nos cumpla esta condición. Por ejemplo, en el caso de aquí, otro número que podríamos encontrar sería, vamos a ver, el multiplicarlos, por ejemplo, al revés, que sería otra situación, que sería 30 por 1, que nos da 30. Y pues al elevarlos al cuadrado, pues nos daría lo mismo, que sería 30 al cuadrado por 1 al cuadrado. Y eso nos daría 900 por 1, que nos daría 900. Entonces aquí ya tenemos nosotros resultados que nos pueden servir para poder hacer este tipo de operaciones y buscar cómo podemos ir solucionando esto. Bueno, vamos a continuar. Acá nos dice que si yo tengo dos valores que se están multiplicando y tienen un exponente, se eleva cada uno de estos al exponente. Esto, vuelvo a repetir, solamente se puede hacer en multiplicación y en división. Por ejemplo, aquí el ejemplo: 3 por 4 al cuadrado
puedo elevar 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Lo que no se puede hacer es esto. Miren, esto es lo que no se puede hacer. Igual en la división, si tengo una división dividido entre un número, puedo elevar este al cuadrado y dividir este al cuadrado. Y por ejemplo aquí 3 dividido entre 4 al cuadrado es 3 al cuadrado dividido 4 al cuadrado. Que esos son ejemplos que nos pueden ayudar. Miremos, aquí nos ponen ejemplos como 5 por 3 elevado al cubo, que sería elevar cada uno según la propiedad acá, sería elevar el 5 al cubo y el 3 al cubo, que eso sería prácticamente algo que nosotros podemos ir haciendo en esta situación. Si yo elevo este al cubo nos va a dar 125 y el 3 al cubo nos daría 27. Si yo multiplico estas dos cantidades me va a dar 3375. Lo mismo sucede en el caso de la división de 12 dividido dentro de 4 elevado a la 5. Yo puedo elevar el 12 a la 5 y el 4 a la 5. Pero vamos a observar algo que podemos hacer aquí en este caso. El 12 yo lo puedo representar como 3 por 4. Miremos. Y este está elevado a la quinta parte. Entonces aquí, como hay un producto, yo puedo elevar este a la quinta y este a la quinta, que están multiplicando. Y la cancelación nos hace que esto se cancele y nos queda 3 a la 5. Y 3 a la 5 es 243. Que ahí estamos viendo esta propiedad que nos puede ayudar bastante. Bueno, aquí en la siguiente donde dice lee y escribe la potencia de factores a y b como un exponente n y reduce la expresión mínima de los siguientes enunciados. El producto de dos números es 18 y ambos se elevan al cubo. Por ejemplo, dos números que multiplicados me den 18 puede ser 2 por 9, por ejemplo. Y dice, y a ambos se elevan al cubo. Entonces elevémoslos al cubo, nos quedaría 2 a la 3 por 9 a la 3. 2 a la 3 es 8. Y por ejemplo aquí 9 a la 3, podemos ir elevando aquí los números, porque por ejemplo 9 por 9 es 81 y 9 por 81 nos da 729. Y al multiplicar estos dos, pues nos daría el resultado de 5832. Ahora dice el cociente de dos números es 9. Por ejemplo podríamos poner aquí 45 dividido 5, por ejemplo, y ambos se elevan a la cuarta potencia. Entonces ustedes tendrían que hacer el procedimiento aquí, 45 elevado a la cuarta y 5 elevado a la cuarta. Recuérdense que 45 es como decir 9 por 5 elevado a la cuarta, y elevemos este valor a la cuarta por 5 a la cuarta dividido 5 a la cuarta, y como tenemos el mismo valor nos va a quedar 9 a la cuarta. Entonces aquí sería prácticamente multiplicar 9 por 9 nos da 81, 9 por 9, perdón, 81 por 9 nos da 729, y 729 por 9 nos da 6561, que ese sería el resultado de elevar a la cuarta potencia a este 9. Les dejo este, que sería muy similar. Aquí pues yo les aconsejo el que puedan descomponer números de tal manera que les facilite. Tal vez voy a apoyar con el número 2 para que ustedes puedan apoyarse aquí. Por ejemplo, aquí tenemos 9 por 3 elevado a la 5. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 3 a la 5. Entonces aquí podemos elevar el 9 a la 5 por el 3 a la 5. Y ya sabemos de que si tengo un valor que está multiplicando y ese mismo valor que se está dividiendo, pues se pueden cancelar. Aquí solamente nos correspondería elevar el 9 a la quinta potencia, que esto nos queda 59.049. O sea, es multiplicar 9 por 9 por 9 por 5 veces, ¿verdad? Bueno, yo les deseo éxitos y voy a seguir haciendo otro video para ir terminando estos videos del módulo.